¿Por qué busca Dios al hombre? Es muy frecuente que en los periódicos y en las revistas salgan anuncios por medio de los cuales se avisa que algún niño o niña, joven o señorita, anciano o anciana se ha perdido y por tanto se le busca. Las personas interesadas a veces incluyen fotografías de los desaparecidos para que sea más fácil dar con ellos y en muchas ocasiones ofrecen fuertes cantidades de dinero como recompensa a cualquier dato que sirva de pista para dar con los perdidos. ¿Qué es lo que mueve a las personas a buscar a sus familiares cuando se pierden? Yo creo que una razón es porque las aman y porque llevan la misma sangre. Desde un principio en la Biblia se nos habla de la preocupación de Dios por Adán, el primer hombre, el jefe de la humanidad. Dios había formado al hombre a su imagen y a su semejanza, y de él Dios había sacado una costilla y había hecho para Adán una compañera, Eva. Después el Señor los puso en el huerto del Edén para que lo labrasen y lo cuidaran, y para que de ese huerto se alimentaran. Solamente que Dios les prohibió que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo hicieran, morirían. La historia nos cuenta cómo ellos quebrantaron este mandamiento y desobedecieron a Dios, siendo inducidos por Satanás en figura de serpiente a que comieran del árbol prohibido. Cuando esto sucedió, sus ojos fueron abiertos a la malicia, pues se habían asomado al camino de la desobediencia por la puerta del pecado, y entonces conocieron que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. Cuando los dos oyeron la voz de Jehová, tuvieron miedo y se escondieron. Su conciencia, despierta, los acusó de su pecado, pues sabían que habían hecho lo malo, lo que Dios no quería. Es precisamente en el capítulo 3 del libro del Génesis, en el versículo 9, donde se encuentra registrada la pregunta de Dios: ¿dónde estás tú? Una pregunta que lleva en sí misma el conocimiento que Dios tenía de dónde se encontraban aquellos dos primeros transgresores. Los dos se escondieron, pero solo al hombre llamó Dios. El Señor sabía lo que había pasado y se daba cuenta que el hombre se había dejado engañar. Pero a pesar de que Adán no guardó la palabra de Dios, se preocupó por él y lo buscó. Lo buscó porque lo amaba. Su imagen moral estaba en Adán. Su soplo de vida estaba en él y Dios procuró encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Como castigo por aquel pecado, Dios maldijo a la serpiente. A la mujer la sentenció a tener sus hijos con dolor y someterse a su marido. A Adán le dijo que con dolor comería de la tierra y con el sudor de su rostro comería el pan diario. Dios maldijo la tierra por causa de Adán a producir cardos y espinos. Por el amor que Dios tuvo a Adán, el Señor mismo predijo que un Redentor nacería para rescatarlo de su pecado. Ahora bien, todos somos hijos de Adán, por tanto hemos heredado en nuestra carne el pecado suyo. Por eso, todos hemos sido constituidos pecadores. Todos nosotros estábamos en los lomos de Adán y lo que a él le pasó, nos pasó a nosotros, aunque no habíamos nacido. Una vez que nacemos y llegamos a una edad en que conocemos lo que es bueno y lo que es malo, el pecado que hemos traído obra en nosotros para que pequemos y entonces somos culpables por nuestros propios pecados. Por eso Dios sigue buscando al hombre en la actualidad, preguntando: ¿dónde estás tú? Y ahora lo busca para mostrarle que por su mucho amor con que nos ha amado, Él ha hecho posible que el hombre pueda ser redimido de sus pecados. Aquella profecía que dijo al principio se ha cumplido en la persona del Señor Jesucristo. En Juan 3:16 dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios busca al hombre
para llevarlo a Cristo Jesús. ¿Querrá usted, querido Radio Escucha, dejarse encontrar por Dios y creer en Cristo Jesús para su salvación? Ojalá que así sea.